Y lo mismo es en el impacto potencial, pero fracción atribuida poblacional. En este caso, estamos hablando de la población. Y según estos datos, diríamos acá, en la población, 6 se mueren por cada 10.000 anualmente. Pero en los no fumadores se mueren 0.2, o sea, 2 por 10.000. Entonces yo les pregunto, ¿en cuánto va a reducirse esta enfermedad? O sea que yo voy a bajar de 6 a 2, pero eso expresado en porcentaje significa el 66%. Quiere decir que si yo desaparezco el hábito de fumar, voy a bajar en un 66% en la tasa de mortalidad en la población. Miren lo importante. Es decir, que va a bajar, ¿no?, en 66%. O sea, es lo mismo que lo que hemos explicado anteriormente, pero ya en porcentajes, que a veces la gente no lo entiende bien. Bien, entonces, y quiero que le den una alegrita después, porque si no, se me pueden perder. Y había quedado algo pendiente, que lo he dejado al final. ¿Se acuerdan cuando hemos visto las medidas de asociación entre variables? Y entonces dijimos que cuando tenemos una variable nominal y otra variable nominal, ¿qué vamos a obtener de esta variable nominal? ¿Qué valor? Vamos a obtener proporciones. Proporción. Y esta es otra proporción. Entonces, proporción 1 y proporción 2. Entonces, para establecer asociación, tengo que, esta es variable 1, N1, digamos, nominal. Esta es una variable 1, que es nominal. Y la variable 2 es nominal también. Entonces, para ver si estos dos están asociados, ¿qué tengo que encontrar? Establecer sus proporciones. Y si las proporciones son iguales, ¿qué voy a decir? Que no hay asociación. Pero si son diferentes, quiere decir que hay una asociación. ¿Recuerdan el ejemplo de la malaria y el campesino? Entonces, digamos que esto es malaria y esto es el campesino. Entonces, yo voy a tener la proporción de enfermos, o sea, de malaria, ¿no?, en los campesinos y no campesinos. Entonces voy a establecer dos proporciones, campesinos y no campesinos, para ver lo de la variable. Entonces, esto es lo que tengo que hacer para comparar. Esto es un chi cuadrado, listo. Pero si tengo una variable nominal y una variable de razón, la nominal me va a hacer grupos A y B. Y la variable de razón solamente me va a establecer un promedio, X barra. No proporción, sino X barra. Entonces yo voy a tener X barra 1 para esta variable y X barra 2 para esta variable. ¿Cómo comparo si son iguales o diferentes? ¿Se acuerdan qué prueba utilizamos acá? Para comparar promedios. Para comparar proporciones es chi cuadrado. Para comparar promedios, ¿qué cosa es? La prueba Z. Muy bien, Z o T, ¿no? O la T es T1. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos variables de razón y quiero ver si es que hay relación entre estas dos? Entonces voy a tener esto. Por ejemplo, peso y colesterol. Colesterol. Y entonces, conforme el peso aumenta, también el colesterol va a estar aumentando. Entonces aumenta acá el peso y el colesterol tiene acá. Si le aumento acá el doble de colesterol, más o menos, digamos así, si es que fuera una relación directa. Esa es la forma de comparar dos variables de razón para ver si están asociadas o no. Y entonces lo que utilizamos es el riesgo relativo. ¿Ya? Perdón, el coeficiente de correlación, que es R. No, estoy equivocado. Vamos a borrar esto.
¿Dónde está el borrador? Acá está. Listo. Para que no nos interfiera. Bien. Entonces, ¿qué hace el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es un número que va entre -1 y +1, cuyo signo coincide con la pendiente de la recta. O sea, justamente esa curva que hemos visto, ¿no es cierto? Y cuya magnitud, o sea, si es 1, 0.9, 0.8, 0.5 o 0.4 o menos 0.8, etcétera, eso está relacionado con el grado de dependencia lineal entre las dos variables. Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí no hay nada de relación. ¿Ven? Es caótico esto. Cero. El coeficiente de correlación que se llama coeficiente de correlación de Pearson, vamos a escribirlo mejor. ¿Dónde está? El coeficiente de correlación, este es de Pearson, ¿no? Pearson se escribe. Es el coeficiente de correlación de Pearson. Porque hay otro que es de Spearman. El coeficiente de correlación de Pearson es cuando la distribución de la muestra es normal. Pero cuando no es normal, se usa el Spearman. Pero en medicina, sobre todo, todos los valores generalmente obedecen a una curva normal. Bien, entonces miren, aquí es caótico la relación entre X y Y, ¿no es cierto? Pero acá sí es lineal, los puntos salen así, conforme aumenta uno, la misma proporción aumenta el otro. Ese R es 1, positivo. O puede ser que no está tan lineal, un poquito separados los puntos, ustedes también. Entonces de repente es un R igual 0.8. Pero sí, al momento de aumentar, por ejemplo, esto está acá, ¿no es cierto? Si yo aumento este valor de Y, ¿qué pasa con el de X? Disminuye. Entonces inverso. Entonces acá es casi una línea, entonces R es igual a -1. Pero si hay más o menos los puntos, será igual a R -8, porque es al inverso, ¿no es cierto? Entonces miren, en el primero no teníamos ninguna correlación. Quiere decir que no están asociados estas dos variables. Pero en las otras sí, sobre todo en las que tienen uno, hay una correlación perfecta. Quiere decir, conforme aumenta un valor, el otro aumenta el mismo valor. Y entonces acá tenemos los resultados. -1, ¿qué cosa es? ¿O es +1? No veo bien. Dice, así es, -1. Correlación negativa, grande y perfecta. Muy bien. Si es de 0.9 a 0.99, correlación negativa muy alta. Después viene negativa alta, negativa moderada, negativa baja, correlación negativa muy baja, de 0.1 a 0.19. 0 quiere decir que la correlación es nula, no hay ninguna asociación entre ellos. Y conforme va aumentando es igual, ¿no? Correlación positiva muy baja, positiva baja, moderada, positiva alta, muy alta y perfecta. Entonces, esto es el valor de R. ¿Cómo se calcula? No tienen que preocuparse. Ustedes en cualquier calculadora llenan los valores de las dos variables, uno al lado del otro, separados por una coma, y la calculadora les saca rápidamente, cualquier calculadora científica, les saca el valor de R, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Y entonces ustedes van a tener qué valor les sale. Me salió 0.41. Muy bien. Positivo, correlación positiva moderada. ¿Listo? Quiere decir que la asociación entre estas dos variables es moderada. Entonces, las asociaciones entre variables continuas de razón se establecen mediante correlación. Entonces, no siempre, algunos ponen como sinónimo correlación y asociación, no es lo mismo, ¿ya? La asociación es en general, la correlación ya es un término estadístico. Y
Yo puedo determinar además el coeficiente de determinación. ¿Y qué cosa es? Ese R cuadrado, o sea, el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, y expresa la parte proporcional de la varianza de la variable independiente producida por la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer gráfico que estamos viendo acá, ¿cuánto era R? O sea, el coeficiente de correlación era 1, positivo, ¿no es cierto? Si lo elevo al cuadrado, R1 elevado al cuadrado es 1. Y entonces, eso es que por cada valor de, por un valor de 1 de la variable independiente, va a aumentar 1 en el variable dependiente. Exactamente. Si este es negativo, igual va a ser, los dos valores van a ser igual porque es 1 elevado al cuadrado. Pero por ejemplo acá, en este que está en la parte de abajo, ¿no? En este, ¿dónde estoy? Acá. En este tenemos que hay una correlación moderada, ¿no? Muy bien. La pendiente es positiva porque va para hacia arriba y a la derecha. Entonces, digamos que es 0,9, el R. Si lo multiplico al cuadrado es 0,81. ¿Qué quiere decir este 0,81? Se expresa en porcentaje en realidad. Quiere decir que, que el 81% de la variación que tiene Y es explicado por X. El otro puede ser por otras causas. El 81%, si que fuera 9. Y aquí es también lo mismo, pero negativo. Igual se expresa que el 81% de la variable Y es explicada por la modificación de la variable X. Lo demás no. Y cuando la correlación es, miren, este es 0, bueno, 0 elevado al cuadrado no tiene. Entonces, esto es 0 y que no hay correlación, no hay asociación. Entonces, en otras palabras, el coeficiente de determinación me dice en cuánto varía la variable dependiente por una variación determinada de la variable independiente. Si yo modifico la variable independiente en una cantidad, la variable dependiente se va a modificar en un porcentaje que es el coeficiente de determinación. ¿Listo? Bien, entonces hoy día nos toca investigación epidemiológica. El tema de hoy es ya bastante general, pero es la investigación desde el punto de vista epidemiológico. Y entonces la epidemiología pues tiene sus técnicas para hacer investigación, sus diseños, etc. Vamos a ver cómo es esto en esta clase. Debemos partir por lo que es ciencia. Ciencia, perdón un momentito. Ya está bien. Entonces, ciencia es el conocimiento racional que puede ser cierto o probable. Todos podrían decir, pero ¿cómo la ciencia va a ser probable? O puede ser que no sea real, ¿sí? Porque el conocimiento racional, que es la ciencia, va cambiando. Ustedes saben que la ciencia ha ido cambiando a través de los años en forma a veces radical, ¿no? Pero así es, eso es ciencia. Ciencia no significa que sea cierto, que todo lo que diga la ciencia es verdad. No, se aproxima a la verdad. Lo que caracteriza a la ciencia es que ese conocimiento no es intuitivo, es un conocimiento obtenido metódicamente, que está sistematizado y es verificable. Entonces, si yo logro eso es ciencia. ¿Que puede cambiar con el tiempo? Sí, puede cambiar, porque de repente cambian estos métodos, cambian alguna forma para hacer la verificación, entonces va a cambiar, ¿no? Eso es ciencia. Y el conocimiento científico es la representación mental de la realidad. O sea que el conocimiento científico, que es el que nos va a permitir elaborar la ciencia,
es una representación mental de la realidad, por eso que puede variar, porque uno puede tener un concepto diferente de otro. Es una representación, digamos, teórica, ¿no? Y no es práctica, sino es muy teórica, muy racional, nada más, de la realidad. Pero de repente puede cambiar con el tiempo. Bien, pero lo interesante es que este conocimiento se adquiere pues de una manera sistematizada, metódica. El conocimiento ordinario que toda la gente tiene se llama sentido común. Y el sentido común no es el más común de los sentidos, como dice. Es decir, que el conocimiento, el sentido común, pues puede equivocarse muy fácilmente porque no tiene ni sistematización, no es ni verificable, ni tampoco es obtenido metódicamente. Bien, entonces, ¿qué es el método científico? Porque esto es lo que hemos visto, el conocimiento científico, mucho cuidado, es la representación mental de la realidad. Mientras que el método científico es el procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación en la búsqueda de soluciones a cada problema del conocimiento. Cuando ustedes terminen su carrera van a ser médicos y van a aplicar el método científico todos los días a toda hora. Eso es hacer un diagnóstico y dar un tratamiento. Pero para llegar al diagnóstico tienen que utilizar el método científico. El que no aprende el método científico mal puede hacer un buen diagnóstico. Y simplemente sería un diagnóstico empírico, intuitivo, ¿no? De sentido común, pero no tiene validez. Nosotros trabajamos con el método científico. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo me tomo el ivermectina, que esto que me va a ir bien. Eso no viene del conocimiento científico, viene del conocimiento empírico, del intuitivo, del sentido común. Por eso es que no se acepta en este momento, porque no ha podido pasar la rigidez de un método científico. Entonces, el método científico es un proceso de sistematización del pensamiento. Es la manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y la investigación. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los componentes del método científico? El enfoque de la investigación, la ideología. Por eso es que les digo que puede variar el conocimiento, la ciencia. ¿Por qué? Porque el método científico varía dependiendo del investigador. Los idealistas tienen una forma de investigar la ciencia, otros, los materialistas, tienen otra forma de enfocarla. Entonces, el enfoque del investigador es importante. Y en segundo lugar, técnicas de investigación, que nos van a permitir recoger, procesar, analizar hechos de la realidad. Entonces, esos son los componentes del método científico. ¿Y cuáles son sus características? El método científico es un procedimiento consciente y objetivo de la realidad. Objetivo, no es subjetivo. No quiere decir, a mí me parece, yo creo, no. Es objetivo porque utiliza, digamos, reglas, normas que permiten recoger en forma objetiva la realidad. Y tiene principios aceptados universalmente. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Estamos hablando del método científico porque después vamos a entrar al método epidemiológico. Y entonces el método epidemiológico se funda en el método científico. Entonces, en el método científico tenemos el planteamiento del problema, la construcción de un modelo teórico. Miren que lo principal es el planteamiento del problema. De ahí parte. Cuando uno quiere hacer investigación, si no se plantea bien el problema, ya todo sale mal. Luego viene la construcción de un modelo que explica el problema. Después tenemos que hacer la deducción de consecuencias particulares, es decir, sacar información para compararla, para ver de qué manera es cierto lo que estamos pensando, y vamos a elaborar una hipótesis. Entonces, tenemos un problema de investigación, diseñamos un modelo teórico y utilizamos el marco teórico para elaborar una prueba de hipótesis.
Y luego, una vez que hemos resuelto esa hipótesis, si es cierta o es verdadera, todo eso lo introducimos en las conclusiones de la teoría en general. Esa es la publicación. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahora en su trabajo de investigación. Entonces, hemos visto en las etapas del método científico el planteamiento del problema. Entonces vamos a partir de lo que es el planteamiento del problema. Es lo más importante. Es el reconocimiento de los hechos. Es decir, yo analizo hechos de un determinado tema y dentro de eso puedo encontrar, y de ahí viene el descubrimiento del problema, puede decir que de todo lo que he revisado hay una contradicción en algunos aspectos. Entonces esa contradicción motiva que existe un problema y que ese problema hay que solucionarlo para que ya no exista la contradicción de lo que se dice en relación a un hecho. Otra cosa, otra vez yo reviso todo sobre un tema, pero falta algo que no lo encuentro por ningún lado. Es una parte de ese tema que me dice esto, pero esto nadie sabe cómo es, cómo se explica. Ah, ese es otro problema. Estoy descubriendo el problema. Entonces yo descubro el problema cuando no hay conocimiento que explique una cosa, o sea, no hay una explicación, no se conoce, no se explica, esa es una forma. La otra es cuando, si bien es cierto, unos explican de una manera y otros de otra, hay una contradicción, ese también es un problema, ¿no? Y otras veces hay un problema cuando el conocimiento es muy inicial. Y entonces, al ser inicial, todavía pues tiene una serie de vacíos y hay que completar. Y luego ya viene lo que es la formulación del problema. El problema se formula mediante generalmente una interrogante, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto porque si no se confunde. Por ejemplo, yo les voy a preguntar. No, perdón, a ver. Ya. La tuberculosis en el Perú es un problema de investigación. ¿Qué dice? A ver quién me contesta. ¿La tuberculosis en el Perú será un problema de investigación? ¿Me están escuchando o creo que no me están escuchando? Creo que hay un problema de audio. A ver, Rodrigo, ¿me escuchas? Rodrigo Torres. ¿Sí me escuchas? Ya, te pregunto. Sí, solo que no sé cómo responder. Ya, pero por lo menos. Ya, entonces. A ver, ¿qué dices? Diría que. ¿Eso no es un problema de investigación? Yo diría que sí. Porque, bueno, la tuberculosis es un problema en todo el Perú, algo así. Claro. ¿Qué dices, Chabeli? Doctor, yo consideraría que aún sí puede ser un problema de investigación, puesto que lo ideal sería ya no tener tanta incidencia en nuestra población, ¿no? Y aún se siguen manifestando casos y el hecho también que la población es descuidada. Muy bien. Está bien lo que dice, pero es un problema de salud pública. La tuberculosis es un problema de salud pública, porque es un tema, eso no es un problema de investigación. Dentro de ese tema de la tuberculosis en el Perú puedo encontrar problemas de investigación. Dentro del tema de tuberculosis puedo encontrar problemas de investigación, pero en la tuberculosis en el Perú, ese es un problema de salud pública, no de investigación.
Es igual, en el caso de que la tuberculosis también es un problema médico. ¿Por qué? Porque puede ser que no hay un buen tratamiento, sobre todo en los resistentes, etc. A lo que voy es lo siguiente, que el problema de investigación es una cosa concreta. Por ejemplo, si yo digo, eh, estoy estudiando lo que es tuberculosis, ¿no? Y veo que muchos abandonan el tratamiento. Entonces, y yo digo, ¿y por qué abandonan el tratamiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están abandonando el tratamiento? Eso sí ya es un problema de investigación concreto. ¿Y qué es lo que voy a resolver? Voy a resolver pues diciendo, abandonan el tratamiento por esto, por esto, por esto. Eso es un problema de investigación. O sea, no sé si me dejo entender, ¿ya? Hay que diferenciar lo que es un problema de salud pública, lo que es un problema político, lo que es un problema médico, porque un problema de investigación es algo muy concreto que nosotros le vamos a poder dar solución. Bien, entonces esta es la formulación del problema, por eso lo hacemos en forma de interrogante. Por ejemplo, lo que les digo, ¿cuáles son las causas del abandono de del tratamiento de la tuberculosis? Ese sí es la formulación de un problema en forma adecuada. Bien, entonces seguimos. Entonces recuerden, no confundir problema de investigación con un problema médico, un problema de salud pública, un problema político, un problema económico. Eso es otra cosa. Bien. Construcción del modelo teórico. Hemos dicho que hay que construir un modelo teórico. Entonces tengo que seleccionar los factores teóricos y formular una hipótesis. Entonces, si estamos trabajando esto de el problema de investigación del abandono del tratamiento, entonces yo tengo que seleccionar factores teóricos. Entonces tengo que saber cuál es el tratamiento que se está dando a los pacientes, qué vías de administración tiene, cada cuánto tiempo tiene, qué efectos indeseables tiene, todo la parte teórica, ¿no? Y entonces después de revisar todo eso, yo digo, mi hipótesis es que las personas abandonan el tratamiento porque tienen que ir todos los días a colocar las inyecciones y recibir su medicamento a una posta, lo cual nos trae pues dificultades de transporte, de movilización y también de costos porque dejaría de trabajar solamente por ir a recoger su... Entonces es mi hipótesis. Entonces voy a ver entonces cómo elaboro el esquema de relaciones. Entonces veo costos, veo tiempos, veo formas de recibir. De repente también es el maltrato que reciben al momento de recibir sus medicamentos, o puede ser también que es por efectos indeseables de la inyección, que duele, qué sé yo. Entonces, eso es que tengo que elaborar todas las variables para poder hacer una operacionalización de variables, ¿no? Y entonces, aquí viene justamente ese tema. Entonces ya tengo la construcción del modelo. Ay, que no me pasa. ¿Qué pasó? Borró esto. ¿Por qué se borra esto? Se suele borrar. Vamos a sabernos. Ya está. No sé qué pasó, se borró. Se borró todo. Un ratito.
Espérame un ratito, voy a ver qué ha pasado, porque se ha borrado todo. Listo, ya está. No sé qué pasó, pero... Bien, entonces estábamos en planteamiento de problema.
la construcción del modelo, entonces formulamos la hipótesis y elaboramos el esquema de relaciones. Luego hacemos deducciones de las consecuencias particulares. Entonces buscamos la explicación de lo que hemos encontrado mediante la resolución de la hipótesis. Buscamos qué soportes, qué bibliografía, qué conocimientos que existen en la ciencia nos pueden dar el sustento para lo que estamos diciendo está bien. ¿Recuerdan ustedes que cuando habíamos visto en los criterios de causalidad, habíamos visto la parte de lo que se refiere a que hay una consistencia externa, es decir, que existen los datos que nos pueden permitir explicar. Esta consistencia se llama plausibilidad, es decir, que existe la plausibilidad, que quiere decir que hay conocimientos ya existentes en la ciencia que nos apoyan a lo que hemos encontrado, ¿no? Y también buscamos soportes empíricos, y eso es la otra parte. Quiere decir que hay otros artículos más que también dicen lo mismo, además de que si podemos hacer investigaciones ya con experimentos. Pero estos soportes empíricos se refiere a que cómo es que en la realidad están sucediendo los hechos. Y eso lo explican a veces otros trabajos de investigación. Entonces acá tenemos la plausibilidad y aquí tenemos la parte de la consistencia externa que nos dan los otros investigadores para sustentar lo que hemos encontrado en la hipótesis. Y entonces esta prueba de hipótesis tiene pues una parte que es el diseño de la prueba, cómo es que voy a hacer la prueba para completar la hipótesis, la ejecución de la prueba, la elaboración de los datos y la inferencia de la conclusión. Entonces aquí es importante lo que es el diseño y la ejecución de la prueba. Vamos a ver entonces. Y finalmente es la introducción de las conclusiones en la teoría, ¿no? O sea que esa es la publicación comparando las conclusiones con lo que se dice, lo que dicen otros autores, y si no, hay que reajustar el modelo y hacer la sugerencia de un trabajo posterior. Veamos ahora qué técnicas de recolección de datos tenemos. Una es la observación. La observación es lo más importante en la investigación. Esa observación puede ser participante y no participante. Participante es cuando el mismo investigador recoge los datos. Y otras veces no participante, por ejemplo, puede ser mediante un cuestionario que se envía por internet o por correo, y entonces ahí la persona no está observando los datos, pero va a recoger esa información que ha sido obtenida por otros. Por ejemplo, las historias clínicas también es una observación. Cuando yo observo la clínica es no participante porque yo no he visto a los pacientes, simplemente recojo la información que ya está detallada allí. Pero cuando yo examino al paciente, le tomo muestras, etc., es una observación participante. Luego tenemos la entrevista. La entrevista es que entrevista significa que el investigador está frente, ve al investigado, ¿no? Está directamente relacionado con lo que está investigando. Y puede ser estructurada y no estructurada. Estructurada es cuando el entrevistador tiene una ficha donde puede ir a anotar, donde hay preguntas y va anotando respuestas. Eso es estructurada. Y la entrevista no estructurada que usan mucho los antropólogos, por ejemplo, es que se ponen a conversar con una persona un buen tiempo y después hacen unas pequeñas anotaciones de lo que ha conversado, bueno, pero no con un guión, digamos, con una ficha que le permita estandarizar para todas las personas eso, ¿no? Depende de cada sujeto que es investigado para que la entrevista sea totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando es estructurada, todas las entrevistas tienen los mismos puntos. Es más fácil de tabular. Pero cuando no es estructurada, cada
persona que ha sido investigada tiene diferentes datos. Entonces la elaboración de esos datos es más complicada, pero más profunda de todas maneras, porque en la estructurada a veces los datos son pues muy estrictos y se deja de preguntar otras cosas que no estaban dentro de la ficha. También puede ser recolección documental, es cuando ustedes buscan información que ya existe en la biblioteca, en la bibliografía. Otras veces se hace pues en biología, sobre todo, recolección de especies, ¿no? Ya sean plantas, animales, y se las estudia. El examen clínico en medicina también es importante porque recoge datos importantísimos, ¿no? Estamos en recolección de datos. Entonces el examen clínico, la anamnesis, es una forma de recolectar de datos muy interesante. No es entrevista, no es observación directa, puede ser, pero ya tiene un formato muy establecido, muy conocido, que es el examen clínico. Porque acá también el examen clínico tiene unas pautas, que uno ya las sabe, pero también tiene pautas. Luego tenemos la medición experimental, ya cuando se requiere de un experimento. Un experimento quiere decir que hay un momento inicial, se aplica deliberadamente una acción y se mide la respuesta de esa acción. Esa es una medición experimental. Bien. ¿Qué instrumentos? Miren, lo que hemos... Estas son técnicas de recolección de datos, ¿eh? Observación, entrevista, recolección documental, examen clínico, etc. ¿Y cuáles son instrumentos de... A ver, ¿qué estoy pasando? Ah, no, ya también. Ya. Estas son técnicas de recolección de datos. Vamos a ver ahora instrumentos de recolección de datos, que es diferente, ¿no? Miren. No sé qué pasa. Bueno. Estos instrumentos de recolección de datos son formularios, videos, equipos tecnológicos, equipos de medición. Por ejemplo, muchos confunden una encuesta con un formulario, ¿no? Pues la encuesta en la encuesta puede ser una entrevista con una encuesta estructurada o no estructurada. Pero miren acá, la encuesta es la forma que yo voy a recolectar los datos. Ya voy a hacer una encuesta, puede ser presencial o no presencial, pero la ficha se llama formulario. Entonces una cosa es cuestionario y otra cosa es formulario. El cuestionario es una forma elaborada de varias preguntas. Entonces cuando yo les tomo un examen, ese es un cuestionario. El examen se llama cuestionario. Mientras que la forma en que vienen las preguntas, eso se llama el formulario. Entonces, mucho cuidado, esto es un instrumento, no es una técnica, es un medio, una cosa física. Por eso esto es equivalente a una ficha de recolección de datos, formulario. También puede ser un video, que también estoy recolectando información, pero visual, ¿no? Equipos tecnológicos, puede ser una computadora, un tomógrafo, un electrocardiógrafo, etcétera, etcétera. Y equipos de medición, por ejemplo, un espectrofotómetro, etcétera, que me da precisiones, ¿no?, de lo que estoy observando. Entonces, todos son instrumentos de recolección de datos. Bien, ahora pasamos a lo que es investigación científica y luego pasaremos a lo que es investigación epidemiológica. Entonces, la investigación científica es la forma de obtener conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Es lógica, mental, racional y objetiva para plantear y resolver un problema de investigación. Entonces, si yo tengo un problema de investigación, ¿cómo lo resuelvo? Mediante la investigación científica. ¿Y cuáles son las etapas de la investigación científica? El ámbito, los problemas, la hipótesis y los objetivos. Entonces, casi siempre todos conocen qué es el problema de investigación, ya lo hemos mencionado, la hipótesis, los objetivos. Después lo vamos a ver en detalle. Pero hay otro tema que es el ámbito.
Y eso incluso en las tesis les piden el ámbito. ¿Qué cosa es el ámbito? El ámbito responde a las tres variables epidemiológicas. ¿Cuáles son las tres variables epidemiológicas? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién me dice? Las tres variables epidemiológicas. Si no los jalo. ¿Ah? Persona, tiempo y lugar. Muy bien, persona, tiempo y lugar. Entonces, en el ámbito, justamente a eso se refiere. Me tiene que decir el ámbito, cuál es el momento en que se está haciendo la investigación, el lugar es el escenario en que se produce la recolección de datos y la persona es la población con la cual trabajo. Y entonces eso es importante. Aquí tengo que tener problema de investigación, qué hipótesis he planteado. Recuerden que la hipótesis se plantea cuando estoy buscando asociaciones o estoy buscando un análisis de las variables para ver cómo se comportan, pero si simplemente recojo una investigación que es meramente descriptiva, por ejemplo, determino la prevalencia de COVID en Arequipa, eso es un estudio que no requiere hipótesis, porque no voy a estar adivinando cuál va a ser la prevalencia o cuál va a ser la incidencia, ¿no? Entonces, simplemente no tiene hipótesis los estudios observacionales. Ya lo vamos a ver después. Descriptivos, más que observacionales. Los estudios descriptivos no tienen hipótesis, ¿no? Generalmente, uno puede plantearse, pero no tiene sentido. Bien, entonces, en la planificación de la investigación tenemos que poner esto, el ámbito, los problemas, la hipótesis y los objetivos. Todo esto va en lo que se llama introducción. Acá va la introducción. Luego tenemos el marco teórico, que es el que nos da la base científica para explicar todo lo que tenemos acá. Y luego vienen las variables que tenemos que operacionalizarlas, recuerden. Luego tenemos que identificar cuáles son las variables que vamos a trabajar, cuáles van a ser sus indicadores, cuáles van a ser el valor final de cada variable y en qué escala vamos a medirla. Entonces, luego viene la metodología. Aquí vienen los diseños de estudios, cuál es el universo, cuál es la muestra que vamos a trabajar y con qué instrumentos vamos a recoger información, cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar y finalmente el plan de tabulación y análisis. Entonces, más o menos ustedes están en la investigación que están realizando a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, ya hemos hecho ejecución también, recolección de datos, presentación de datos, análisis, interpretación de la información, conclusiones y recomendaciones. Esto ya es para lo que están haciendo ahora, el análisis, interpretación de la información y llegar a conclusiones y recomendaciones. Y la preparación y presentación del informe final. Esto es lo que está faltando entonces para ustedes. Acá está el ámbito. El ámbito es el momento en que se lleva a cabo la investigación, el escenario en el que se da una realidad, es decir, el lugar, y la población que está involucrada en el problema de investigación. A eso le llaman ámbito. Los objetivos son resultados intermedios que se desea obtener para la respuesta final al problema. Y entonces, ¿cuáles son los fines de los objetivos? Sirven de guía para el estudio. Determinan límites y amplitud del estudio. Orientan sobre resultados eventuales. Y determinan las etapas del proceso. Entonces, yo tengo 4 objetivos. Tengo 4 partes del trabajo, del estudio. Tengo que cumplirlos uno tras otro. Entonces, pues, por eso dice, sirve de guía del estudio. Y conforme voy cumpliendo los objetivos, voy también resolviendo en parte lo que es el propósito del estudio. Criterios que deben tener los objetivos, dirigidos a elementos básicos del problema. Deben ser medibles y observables, claros y precisos. Tienen un orden metodológico. Se expresan en verbos en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, determinar, establecer, etc. Bien, hemos visto que otra parte importante, ¿no? Acá es
el diseño de los estudios, en la metodología. Entonces vamos a ver cómo es esto el diseño. Es el plan que se hace el investigador para recoger hechos que van a confirmar su hipótesis. Y entonces los elementos del diseño son el tipo de hipótesis, el tipo de estudio, el manejo de las variables, que en parte es la operacionalización, pero también cómo trabajo las variables principales, las extrañas que pueden estar en el estudio, los sujetos de estudio, quién o quiénes, cuántos, y el plan de recolección de datos y el plan de análisis. El no estadístico o estadístico, depende de la investigación. Y finalmente tenemos los tipos de hipótesis y tipos de estudio. Las no asociativas, es decir, que no buscan determinar una asociación, esos son estudios descriptivos, por eso que estas no requieren hipótesis, generalmente. Entonces, o si es una hipótesis ya por cumplir, nada más, porque en realidad no sirve para mayor cosa. Entonces, estas no les llaman hipótesis no asociativas, si es que uno quiere hacerlas, pero no tiene sentido hacerlas porque lo que vamos a calcular es un valor X, ¿ya? Mientras que las asociativas sin relación de dependencia obedece a estudios descriptivos, pero hay siempre un análisis, ¿no? Es un poquito más compleja que esto. Y finalmente las asociativas con relación de dependencia. Acá los estudios son explicativos, en este caso. Entonces, tenemos estudios descriptivos, estudios explicativos, y también vamos a ver después otro tipo de estudios. El manejo de las variables. ¿Qué tenemos que hacer con las variables? ¿Vamos a hacer un control experimental de las variables, sí o no? Y la definición operacional. Eso para las variables principales. Y para las extrañas, nivel de control, clasificadores, experimentales, no experimentales. ¿Qué significa variables principales y extrañas? ¿Recuerdan ustedes un ejemplo un poco absurdo que pusimos, que alguien estudió la asociación entre la tuberculosis y el uso de calzado? ¿Se acuerdan? Entonces vimos que esto eran damas, las mujeres que usaban zapato negro tenían mayor probabilidad de tener tuberculosis que las mujeres que usaban zapatos de color. Bien, entonces, si yo estoy buscando asociación entre variables, ahí el uso de ese zapato está relacionado con la economía, con, digamos, el nivel socioeconómico. Eso es una variable principal, pero lo de los zapatos es una variable extraña que yo tengo que eliminarla de alguna manera, ¿no? A veces hay variables extrañas de más peso que uno tiene que eliminarlas. Por ejemplo, puede ser el sexo, puede ser una variable extraña que puede influir en los resultados. Entonces, primero tengo que definir cuáles son mis variables principales y qué variables extrañas. Entonces, las variables principales les hago un control experimental, ¿sí o no? Con el experimental ya estoy eliminando todas las extrañas, porque hago el estudio experimental de tal manera que me quede solamente las variables más importantes. Las otras las descarto, las elimino. O sea, se llama ajustar, ya no participa en el estudio. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo eliminar una variable de un grupo de estudio? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del colegio San Juan? El sexo es una variable en el colegio San Juan. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? No, doctor. No, porque solamente hay un sexo. Entonces, una manera de eliminar una variable, de controlar experimentalmente una variable, es que no, en mi grupo de estudio, o solo participan mujeres, solo participan hombres. Se eliminó el sexo. Ya no tiene nada que influir el sexo en los resultados. ¿Se dan cuenta? Ese es un control experimental. Luego tenemos en las principales, hay que hacer la definición operacional, que ya les he dicho.
Primero, buscar un indicador a cada variable, el valor final que va a tener esa variable, y después ver en qué escala de razón vamos a medirla. Por ejemplo, si yo tengo el peso, es una variable principal, peso. Entonces, el peso es la variable. ¿Cuál será el indicador? ¿Qué dicen? ¿Cuál será el indicador del peso? A ver, vamos mejor a hacerlo desde el punto de vista de lo que es medicina. Mi variable principal es la masa corporal. ¿Mm? ¿Saben calcular la masa corporal? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me contesta? Sí, doctor, es peso sobre talla al cuadrado. Muy bien. Entonces, yo digo, mi variable principal es la masa corporal, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál va a ser mi indicador? Mi indicador va a ser el peso y la talla, ¿no es cierto? Porque con ellos voy a calcular la masa corporal. La masa corporal. Bien, entonces mi indicador es el peso y la talla. ¿Qué valores voy a tener? O sea, ¿qué valores va a tener la masa corporal? ¿Cuáles son los valores que quiere? ¿Qué dice el niño? A ver, ¿tú qué me has contestado? ¿Cómo se expresa la masa corporal? ¿Se refiere a lo que es obesidad? No. ¿Cómo la expresas? ¿En qué cantidades? Porque la obesidad sería diferente. La obesidad sería una variable y la puedo medir por la masa corporal. ¿No te parece? Kilogramos sobre metro al cuadrado. Así es. Entonces, ese es el valor de la unidad. Y la escala de razón, la escala será de razón, ¿no es cierto? Porque tiene intervalos iguales y además el cero significa que no tiene nada, entonces es un cero absoluto. Entonces está en escala de razón. A ver, hagamos otra operacionalización de variable. Por ejemplo, quiero saber la edad. Muy bien. Acá se equivoca mucha gente, y es una cosa tan sencilla. La variable, entonces, es edad. ¿Cuál es el indicador? ¿Qué dice? ¿Quién me dice cuál? Así, dime. Cada año que cumple. No, indicador. ¿Cómo yo sé que tú tienes, por decir, 23 años o 22 años? ¿Cuál es el indicador de eso? Miren, es una variable muy sencilla, por eso estoy poniendo como ejemplo. ¿Cuál es el indicador de la edad? ¿Cómo sabes tú que tienes? Sí, dime. ¿El año actual menos el año de nacimiento? Claro, el indicador es el año de nacimiento o la fecha de nacimiento. Si yo tengo la fecha de nacimiento, puedo calcular tu edad conforme pasa el tiempo, ¿sí o no? No tengo ningún problema. Entonces, eso es. Entonces, la variable es edad. El indicador, fecha de nacimiento. ¿Cuál va a ser el valor final de la variable? No siempre es igual, ¿eh? Por ejemplo, puede ser años. Si yo estoy trabajando con recién nacidos, de repente son días o semanas.
es variable. Es tiempo, pero hay que ver cuál es el valor final de la variable. Entonces yo puedo expresar en años, ya muy bien. Pero puedo expresar en días o puedo expresar en semanas. Entonces cambia. Bien, ¿y en qué escala estará? La edad es de intervalo de razón. El sexo, por ejemplo, ya, otra variable muy conocida. ¿Cuál es el indicador del sexo? ¿Cómo saben ustedes que son hombres o que son mujeres? Dependiendo de cada uno. ¿Mm? ¿Cuál será el indicador? Digamos que yo estoy haciendo un estudio muy detallado, muy minucioso sobre cualquier cosa, pero que interviene el sexo. Entonces quiero tener un valor exacto. ¿Cuál podría ser el indicador del sexo? De repente alguien me dice, lo que dice en su DNI. Ahora está cambiando las cosas. Eso en todo caso, lo que va a figurar en el DNI fundamentalmente va a ser el género, pero no el sexo. A mí me interesa saber el sexo, que es diferente, ¿eh? No es lo mismo género que sexo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál será el indicador del sexo? La partida de nacimiento. No se pueden equivocar. Los cromosomas. Bien, primero lo más externo, características sexuales externas, ¿no es cierto? Ya, ese es un buen indicador. Pero de repente se han hecho operaciones, entonces pueden estar fallando. Entonces yo prefiero otra cosa más puede ser el cariotipo, ¿no es cierto? Ya, si tiene cromosoma X, ya es hombre, si no tiene es mujer, X. Esa es otra posibilidad. ¿Ven? Entonces puede ir variando el indicador. Si yo quiero muy preciso, menos preciso, claro que si es muy preciso me va a costar más, es más difícil de hacerlo. Entonces yo tengo que buscar en mi investigación el indicador que más se adecue a mis condiciones de presupuesto, de tiempos, etc. Entonces eso es variable también. Bien, entonces ya tenemos la variable, el indicador. ¿Cuál es el valor final de la variable sexo? Bien, lo estoy preguntando lo más sencillo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el valor final? Imaginen que están recolectando datos. Entonces, viene la variable sexo. Entonces le dicen, a ver, quiero verte, ya, muy bien, características sexuales, pero no, un cariotipo, sale el cariotipo. Ya sale que tiene XY. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a poner en la variable? ¿Cuál es el valor de la variable? ¿Qué voy a colocar? Masculino, femenino. Exacto, así de simple. Masculino o femenino. Ese es el valor final. ¿Y en qué escala estará? Eso sí tienen que saber. ¿En qué escala? Ahí están las escalas, están viéndolas. ¿Qué escala estará? Sería escala nominal, doctor. Nominal, muy bien. Así de simple. Y entonces así pueden ir haciendo cualquiera. A ver, dígame una variable y le podemos hacer ya el ejercicio para que quede claro. Díganme ustedes una variable que quieran operacionalizar. Altura. ¿Ya? La talla, muy bien. Entonces, la talla, ¿no es cierto? La talla de una persona. ¿Cuál es el indicador?
¿Cómo saben la talla Metros. en metros? No, el metro es La medida. el valor final en metros o en centímetros. Pero ¿cuál es el indicador? ¿Han ido a algún consultorio externo ustedes, del hospital, de alguna posta? Y han hecho instrucción médica básica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, 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 doctor. Sí, Ya, doctor. entonces ya. ¿Qué utilizan para tallar a una persona? Porque cuando hacen el triaje, le toman la temperatura, la presión arterial y también la talla, el peso, ¿no es cierto? Ya. ¿El tallímetro? El tallímetro pues, es una cosa tan sencilla. No se compliquen, las cosas no son... En investigación las cosas son simples. Cuanto más simple es una investigación es mejor, es de mayor calidad. Entonces, tenemos la talla como variable. El indicador es un tallímetro. ¿Y cuál es el valor final de la variable? Metros. Puede ser metros o centímetros, ¿sí? Mejor centímetros porque una persona pues tiene 1 metro y algo más, entonces mejor en centímetros. 160, 170 centímetros, 180, 190 centímetros, listo. ¿Y en qué escala está? Escala de razón, doctor. Muy bien, escala de razón. Listo, ¿ven? Así de simples. ¿Algún otro ejemplo? A ver, vamos. A ver, digamos colesterol, ¿ya? Ya, ¿cuál es el indicador del colesterol? La medición sérica. Claro, pero ¿quién me dice esto es un... De repente sí está bien, puedes poner eso, pero más exacto será pues un espectrofotómetro que va a medir la cantidad de colesterol. Bien, o si le pones la técnica precisa, ¿no? Por ejemplo, un, un lipidograma. Un lipidograma podría ser un indicador preciso, ¿no? Porque no solamente me va a dar que se llama cuál es el colesterol, sino nos va a dar todas las grasas. Bien, eso es el indicador. ¿Cuál es el valor final del colesterol? ¿Mm? ¿Cómo se expresa el colesterol? En miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Muy bien, entonces ese es el valor final. ¿Y en qué escala está? De razón. De razón. Venga, así podemos estar toda la noche acá haciendo esto. Insisto, es importante esto, parece sencillo, pero es lo más importante porque es el manejo de las variables. ¿Y para qué me sirve saber cuál es el valor final? Para tener pues, los resultados y poder hacer los cálculos. Y también que sea de razón o no es importante porque hemos visto ya que para las variables nominales y ordinales utilizamos unas técnicas estadísticas, pero cuando es de intervalos de razón es diferente. Por ejemplo, si son dos nominales que usamos, ya lo dije al inicio, usamos un chi cuadrado para comparar las dos variables nominales, ¿no es cierto? Intervalo también, pero hay otras pruebas más exactas que el chi cuadrado, cuando ya es de intervalo. Y de razón usamos la prueba T, Z, el análisis de varianza, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver una parte de eso. Entonces es diferente. Ahora, las variables extrañas, ¿qué hacemos con las variables extrañas? Hay que anularlas. Hay dos formas de anular las variables extrañas. Una
en el momento de recolectar los datos, o sea, el nivel de control de las variables extrañas puede ser clasificatorio. Entonces, al clasificar ya no las consideramos y las eliminamos. Puede ser experimental, como les dije, por ejemplo, el sexo. En mi casuística utilizo por separado sexo masculino, por separado sexo femenino, para que no influyan los resultados del sexo en los resultados de la investigación. Entonces, una forma experimental de analizar. Y hay otra forma no experimental. ¿Cómo es? Es estadística. Entonces, en el análisis multivariable, se conoce así, es toda una técnica estadística que va analizando y va, dicen así, ajustando las variables. ¿Qué significa ajustando? Las elimina. Por ejemplo, como lo estoy diciendo, si yo fuera experimental, hago un estudio en varones y en mujeres, ¿no es cierto? Pero si no quiero, ya está hecho el estudio, los analizo. Cuando hago el análisis estadístico, ahí es cuando voy a anular esas variables. Entonces, ¿qué hace? El programa analiza por separado los que pertenecen al sexo masculino y los que pertenecen al sexo femenino. Si los valores son iguales, obtenidos en ambos sexos, quiere decir que la variable el sexo no está interviniendo. O si es diferente, está interviniendo. Entonces, esta los ajusta. ¿Qué ajusta? Iguala los sexos y de esa manera desaparece la influencia del sexo en el resultado de la variable principal. Entonces recuerden, hay dos formas, haciendo la clasificación de las variables en forma experimental, que ya en el muestreo ya no considero una de las variables extrañas, uno de los valores, mejor, de las variables extrañas, y en las experimentales, que es a través del análisis multivariable, ¿no? Entonces es una técnica estadística que permite eliminar las variables extrañas. Bien, la recolección de datos puede ser la fuente directa o indirecta, ¿no? Directa, pues, cuando uno va y estudia a un paciente; indirecta, cuando lee sus historias, por ejemplo. Eso es, ¿no? Y entonces tenemos técnicas e instrumentos. La observación, ya hemos visto un poco esto: la observación, la entrevista, el examen, la recolección. Plan de recolección de los datos. ¿Cómo vamos a recolectar? Podemos utilizar, por ejemplo, para cuando queremos determinar frecuencia de un hecho, estudios transversales y longitudinales. Entonces, los estudios transversales es un solo momento. ¿Y qué valor de frecuencia nos va a dar? Los estudios transversales, ¿qué valor de frecuencia nos da? Que es conocidísimo. Prevalencia. Prevalencia, muy bien. Y si es un estudio longitudinal, ¿qué valor de frecuencia nos va a dar? La incidencia. Muy bien, así. Bien. Esto ya hemos visto, el proceso de salud-enfermedad, ¿no? Esto es para analizar. Siempre que se hace un estudio epidemiológico, tenemos que analizar estos factores. No podemos dejar de analizar ninguno de estos factores. Entonces, en cualquier estudio epidemiológico se tiene que analizar la biología humana, el medio ambiente, los sistemas de salud, los estilos de vida. Y si queremos hacerlo más detallado, en la biología humana, la maduración y envejecimiento, la herencia, los sistemas internos, inmunológicos, endocrinos, etc. Y en el medio ambiente social, físico, psicológico. En los estilos de vida, patrones de consumo, riesgos laborales, recreación, etc. Y los sistemas de salud, si es de rehabilitación, de prevención o recuperativo, ¿no? Entonces, estos factores tienen que estar estudiados en cualquier estudio epidemiológico. Y acá, miren, ¿no? ¿Cómo hacemos la presentación de datos? Si el dato es cuantitativo o es cualitativo. Si es cuantitativo, entonces usamos un solo grupo, ¿no? Y si es un solo grupo, es una sola variable. Y si es una sola variable, es el histograma, el polígono de frecuencias, el tallo de hojas.
Esto es cuando es cuantitativa, recuerden. Y si hay dos variables, ¿no? Son dos variables, usamos el diagrama de dispersión, que es lo que les he dicho para la correlación. Hay dos variables, la X y la Y, cómo se relacionan. Entonces, un diagrama de dispersión. Entonces, miren cómo, de acuerdo a la variable, es la representación de los datos. Y si es cualitativo y una variable, ¿no? Si es una sola variable, hacemos un diagrama de barras o un gráfico de sectores. Y si es más de una variable, hacemos diagrama de barras, o compuesto o superpuesto, ¿de acuerdo? En una barra, por ejemplo, sexo masculino y femenino juntos, o uno arriba y otro abajo, ya eso depende, como quiera mejor la gráfica. Eso es para la representación de los gráficos, pero el análisis de los datos no, es un poco diferente. Miren, tenemos una población y de esa población podemos sacar varias muestras, infinitas muestras. La muestra 1, muestra 2, muestra 3. Entonces, ¿qué son parámetros y estadísticos? Primero, los parámetros son los que son datos que provienen de la población. Por ejemplo, el promedio de la población es mu. Eso es un parámetro, ¿no? La proporción de la población es P mayúscula. Esa proporción es un parámetro. Pero si yo quiero decir de la población, por ejemplo, la desviación estándar. Eso viene de la población, variación estándar, la desviación estándar vendría a ser para la varianza es de la población y si es un parámetro es la desviación estándar, ¿cierto? Ya. Después veamos otro. El tamaño de la población, N mayúscula, eso es un parámetro. Pero si nosotros queremos hacer de las muestras, esos son estadísticos. Los valores de las muestras son estadísticos. Por ejemplo, el X barra, ese es el promedio. En la población era mu, acá es X barra. La proporción, acá era P mayúscula, acá es P. El tamaño de la muestra es N minúscula, acá el tamaño de la población es N mayúscula. Entonces, los parámetros provienen de poblaciones, los estadísticos provienen de muestras. Ese es un tema. Después, los datos en sí no se pueden presentar crudos, o sea, en todos los datos. Tenemos que utilizar medidas de resumen y medidas de dispersión. Entonces es importante esto de utilizar medidas. ¿Y qué es inferencia estadística? Inferencia estadística es que si yo obtengo unos resultados en la muestra, estos tengo que extrapolarlos a la población. No vale solamente si yo tengo solamente la muestra y me quedo ahí, ese valor solo vale para la muestra, no vale para la población. Entonces a la población tengo que inferir, extrapolar el valor que encontré en una muestra hacia la población. ¿Y cómo lo hago? Mediante intervalos de confianza que ustedes ya conocen. Entonces si yo, por ejemplo, encuentro el promedio X barra de la muestra, yo puedo establecer el promedio, sea mu de la población, a través de un intervalo de confianza. Porque recuerden, el valor de la muestra no necesariamente es igual al valor de la población. Hay un error de muestreo. Por lo tanto, se tiene que extrapolar este valor con un intervalo de confianza para saber el de la población. Eso se llama inferencia estadística. Entonces ya tenemos tipos de datos o variables cualitativos, cuantitativos, discretos o continuos o discontinuos y continuos. Acá son discretos o discontinuos, están separados. Y acá son continuos. Por ejemplo, el peso, la talla, el colesterol
no hay separación entre un valor y otro. Y estas son las escalas de medición. Nominal, categorías con nombre convencional, ordinal, como las nominales más categorías ordenadas, intervalo como las ordinales, más intervalos iguales, es la característica, y de razón también tiene intervalos iguales, pero el cero es absoluto. Y acá está. ¿Qué pruebas estadísticas se utilizan? Miren, ¿eh? Aquí están las pruebas estadísticas que voy a utilizar según la variable que sea y que sea de qué grupos. Entonces, si son medidas nominales, o sea, son variables nominales, entonces puedo tener dos posibilidades, que los grupos sean independientes o los grupos apareados. ¿Qué significa eso de grupos independientes? Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que les puse de la malaria en campesinos y no campesinos? Entonces, yo tengo los expuestos que eran campesinos y los no expuestos que no eran campesinos para tener malaria. Estos son dos grupos que son independientes. Los expuestos no tienen nada que ver con los no expuestos, es decir, los campesinos son diferentes, son otras personas diferentes a los que son los no campesinos. Esos son grupos independientes. ¿Y qué es un grupo apareado? Un grupo apareado es, por ejemplo, que yo tengo 50 niños que les hago un examen de heces, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Es un examen de heces y utilizo dos técnicas de diagnóstico. Uno le uso el telema y a otro y a los mismos, o sea, a las mismas muestras les aplico el método de telema y les aplico el método de sedimentación rápida. Entonces, esos son grupos apareados. ¿Por qué? Porque las dos muestras provienen de una misma persona. O sea, la persona da la muestra de heces y a una porción de la muestra le hago el telema y a otra porción le hago el telema. Entonces son grupos apareados. Entonces los puedo comparar. Entonces, miren, son diferentes formas de enfocar. A veces puedo usar tratamientos. Por ejemplo, si uso un tratamiento para la hipertensión, ¿ya? Yo puedo hacer un estudio con grupos independientes y grupos apareados, pero simplemente si fueran nominales, si baja o no baja la presión. Entonces, grupos independientes son que tengo 20 personas en un grupo y 20 otros, y les doy un medicamento a unos y a otros un placebo. Entonces son dos grupos independientes. Pero grupos apareados, ¿cómo sería? Que a las mismas personas, tomo 20 personas, a esas personas primero les doy un placebo, y toman por 5 días, y los evalúo, y veo cómo se ha bajado o no ha bajado su presión. Y después a ellos mismos les vuelvo a dar, pero ya el tratamiento, la droga efectiva, y mido esto y comparo los dos resultados. Entonces son grupos apareados, porque es las mismas personas que han recibido antes, en primer lugar, el primer tratamiento y después el segundo tratamiento, y estoy evaluando en las mismas personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son grupos independientes o grupos pareados. Si los grupos son independientes, escalas nominales, y las frecuencias son esperadas, mayores de 5, quiere decir que, ¿se acuerdan de la tabla de 2×2? Y yo busco los valores esperados. Si encuentro que uno de ellos es menor que 5, no puedo utilizar el chi cuadrado que está acá. Pero si todos son mayores que 5, muy bien, chi cuadrado. Pero si hay alguno que es menor de 5, debo hacer otra prueba que es parecida, pero tiene un ajuste, se llama prueba exacta de Fisher. Esto es entonces para los nominales, grupos independientes. Pero si son grupos apareados, ya no uso el chi cuadrado, pese que tenga mi tabla de 2×2, etc. Se usa la prueba de Magnema o la prueba de Kappa, ¿no? Una de las dos, Magnema o Kappa.
¿no? Y entonces, capa también le llaman de concordancia, prueba de concordancia. Entonces son pruebas diferentes. Como ven, el saber qué variable es importantísimo para saber qué prueba estadística. No es al champú que yo a todos le aplico el chi cuadrado. Miren, de nominales solamente estos son los chi cuadrados, o sea, prueba de Physen, Magné, Marcapa, etc. Bien. ¿Qué pasa si son medidas numéricas, o sea, de razón? Igual, si son grupos independientes o son grupos apareados, ¿no? Entonces, grupos independientes, que son dos grupos de personas totalmente diferentes. Y acá es la misma persona que se le aplica 2 veces el mismo tratamiento. Entonces, si tengo que están estos grupos independientes en una distribución normal, o sea, una curva normal, que es la mayor parte de las pruebas de sangre que se hacen, ¿no? Colesterol, glucosa, el peso, la talla, etc. Siempre se distribuyen en forma de una curva normal. Es decir, que hay un promedio y que para la derecha hay una cantidad de gente cada vez más alta, por ejemplo, si es la talla, y del centro más baja, igual en la misma proporción que las más altas. Entonces es una distribución normal. Igual que la glucosa, está entre 100 y 120. Muy bien, perdón, entre 90 y 110. Muy bien. Entonces voy y habrá para algunos que tienen más de 110 y otros que tienen menos de 90. Entonces es una distribución normal. Entonces, grupos independientes con distribución normal, si son 2 grupos, uso la prueba T. También la Z, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea más de 30. Si no, uso la prueba T. Pero si son 3 o más grupos, uso el análisis de varianza. Porque no, la T no sirve para si ya son 3 grupos. O sea, tengo 3 promedios, x/1, x/2 y x/3, ya no puedo usar la T. Si tengo x/1 y x/2, sí. Pero si son 3 o más, ANOVA, análisis de varianza. Si la distribución es no normal, estas son las pruebas no paramétricas. Entonces, si es una distribución no normal, o sea, tiene un sesgo hacia la derecha o un sesgo a la izquierda, entonces, si son 2 grupos, ya no uso la prueba T, uso la prueba de Wilcoxon. Y si son 3 o más grupos, la prueba de Friedman en lugar de ANOVA. Miren cómo va cambiando si son grupos independientes. Primero, qué tipo de variable es. Luego, cómo son los grupos independientes o apareados. Y si tienen una distribución normal o no tienen distribución normal. Y luego, si son grupos apareados y tienen distribución normal, es la T apareada, que es, miren, es una T, pero hay una prueba apareada especial, tiene una fórmula diferente. Y si son grupos apareados que distribución no normal, uso la prueba de Wilcoxon. Como ven, hay pruebas que son totalmente diferentes. Bueno, estas son las más básicas, ¿no? Hay análisis logarítmico, etcétera, etcétera, cuando ya son otras distribuciones. Bien, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, si no, buenas noches. Hasta luego.